tal? Muy buena tarde, los saluda su amigo el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa, transmitiendo desde la plataforma Lex Informa. Bienvenidos a todos, muy buena tarde. Hoy tenemos con nosotros al doctor Marco Antonio Chávez Vaca, fue exdirector general de operaciones especiales de la Policía Federal Ministerial. El tema es un tema súper importante, un tema que realmente debemos, más bien los abogados, tener mucho conocimiento, es el derecho penal del enemigo. Doctor, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer, licenciado, y un placer estar aquí en más de diversidad jurídica, plural, que recoge todas las opiniones, que no tiene una tendencia, sino el informar, el dar a conocer muchas de las cuestiones dogmáticas y pragmáticas del derecho, y la verdad, enhorabuena, celebro mucho estar con ustedes, con este esfuerzo tan importante que hacen de llegar prácticamente a todos. Muchas Doctor, gracias por la invitación. antes de iniciar, cuénteme cómo fue su camino ahí como director de General de Operaciones Especiales, los delitos de impacto. Bueno, los delitos de alto impacto que le llaman o se denominan así, creo en mi opinión que hay dos delitos que merecen un tratamiento especial, precisamente entran en esa categoría del derecho penal enemigo. En mi opinión son el delito de secuestro y el delito de trata de personas, porque el secuestro todos lo conocemos. Hay una ley general para combatir los delitos en materia de secuestro y más allá de que hay una legislación especial, la autoridad debe estar más dotada de recursos humanos y materiales para poder hacer frente a este delito. Y el otro, que es el de trata de personas, que es todavía peor, se da en tres grandes modalidades. La primera es la explotación sexual, que más o menos todos dominamos ese tema, o sea, más o menos todos conocemos de qué se trata. Hay una segunda forma de explotación, que es la explotación laboral, que a lo mejor no está tan visto y no es del dominio público, pero también existe, no podemos dejar de verlo. Y hay una tercera forma de trata de personas, que en mi opinión es la que no tiene nombre, es la que de verdad sale de los límites de la inteligencia a veces de uno, que es el delito de trata de personas en la modalidad de tráfico de órganos. Inclusive, esto yo lo he platicado con muchos amigos abogados, con muchos amigos dogmáticos, muchos parecieran querer de repente tapar el sol con un dedo y decir que no existe. Claro que existe. Incluso dentro de los grupos de delincuencia organizada y desorganizada que se dedican al tráfico de órganos, hay una máxima, y a veces yo lo digo en clases y siendo docente, hay una máxima donde niños entre 2 y 10 años, que a lo mejor no saciados físicamente, son utilizados para extraerle órganos, porque prácticamente a una persona se le puede extraer nervio, piel. Esta modalidad de tráfico de órganos, además, tiene algo peor, que le tienes de repente que a la persona viva se le tiene que hacer la extracción de los órganos. Y a veces ni siquiera esa tortura que le infliges a una persona y el sufrimiento y crueldad extrema sirve, porque los órganos no es como que yo tenga un riñón aquí, en mi despacho, que es su casa, y que se los lleve ahorita para allá, porque a lo mejor en el tiempo que llevo ya no sirve porque requiere conservación, preparación, requiere estudios de compatibilidad. Entonces, nada más, hay muchos niños que se llegaron a encontrar con signos de tortura y con extracción de órganos. Y esto no sé, de verdad nunca he entendido el por qué. CEIDO, que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, tiene su propia unidad. El hecho de no decirlo o el hecho de no referirnos a este fenómeno criminológico de alto impacto fuera suficiente para que no lo hubiera, pero la verdad sí lo hay, y en grados altos. Esto es, esto es por cuanto a estos dos delitos, ¿no? Que son de alto impacto. Sin embargo, en la Dirección de Operaciones Especiales se analizan otros delitos, a lo mejor no de tan alto impacto, como son los delitos contra la salud, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el terrorismo, que si bien es cierto, aquí no existe terrorismo como tal, sí hay financiamiento del terrorismo y hay grupos dedicados a lavado de dinero relacionado con esta actividad criminal. Entonces, delitos de connotación sexual, por grupos de pederastía, pornografía infantil. Hay una serie de delitos federales que trae un Código Penal federal y delitos económicos como la defraudación fiscal, como la evasión fiscal, que también son competencia de la federación. Estos son los que se ven a nivel federal. Obviamente tienen un soporte en el Código Penal federal
y también en legislación especializada en las materias, ¿no? Ley en materia de secuestro, ley en materia de trata, y bueno, el caminito fue de casi 3 años, y 3 años que, pues yo muy orgullosamente lo digo, se combatieron especialmente esos delitos que son de altísimo impacto y que agravian además fuertemente a la sociedad, ¿no? Siempre lo he comentado así. Más o menos esa fue mi última experiencia en el servicio público, y creo que la Policía Federal Ministerial es una muy buena policía, tiene un alto nivel de estudio, alto nivel de operatividad, tiene estándares internacionales. Sin embargo, hay que decirlo tal cual, le faltan a veces recursos humanos, le faltan reales. Voy a poner un ejemplo que nadie lo habla, pero el parque vehicular de la Policía Federal Ministerial, que es como de 5,000 elementos, 5,000 el número de integrantes, no es suficiente, hay vehículos viejos, otros arrendados, y esto nadie lo dice porque cuesta mucho trabajo hablar de dentro, es que se tienen, y estamos hablando de la Fiscalía General de la República, que es una institución que tiene un presupuesto bastante alto, ¿no? Por eso luego encontramos en los estados o fiscalías de los estados con deficiencias muy grandes presupuestarias, policías que andan cumpliendo órdenes de aprehensión en sus propios vehículos, muchas irregularidades que son tema más que nada administrativo. Y mientras no se le soporte a la policía con esa, que se haga esa cohesión de fuerzas y se les dote de todos los recursos, yo creo que vamos a seguir bateando con una procuración de justicia deficiente. Esa es mi primera opinión, licenciado. Inclusive bien lo apuntabas, doctor, también el tráfico de órganos, que sí creemos inclusive que puede ser increíble, ¿no? Porque hay mucha gente especialista, debe de haber involucrado mucha gente profesionista y especialista para poder extraer un órgano. Sí, definitivamente, ¿no? Y eso, por eso precisamente es delincuencia organizada, porque son grupos donde tiene que haber enfermeras, abogados, hay anestesiólogos, o sea, es un grupo, precisamente un modelo piramidal de crimen donde se delegan tareas y cada quien tiene una participación especial. Honestamente, yo no me veo ahorita queriendo extraer un órgano y haciendo una incisión porque no tengo ni idea cómo. Tiene que ser algo facultativo que desvió el camino desde luego y que pues se fue a las filas de los malos, ¿no? Yo no podría entender que venga un médico y que yo le diga, oiga, doctor, por favor, saque un riñón y que haga una incisión y saque un riñón. Y, o sea, tiene que haber el conocimiento de parte del doctor que está haciendo algo mal, ¿no? Serían unos lugares clandestinos donde se lleva a cabo esto. Sí, es muy lamentable, doctor. Pero iniciamos, doctor, iniciamos con el derecho penal del enemigo. Le cedo el uso de la palabra, doctor. Y nuevamente, gracias por la invitación, por este segmento que vamos a estar platicando. El derecho penal del enemigo, aunque todos pensamos que nace en Alemania con Gunther Jacobs, y esa es la opinión generalizada, a lo mejor dogmáticamente nace con él. Sin embargo, el derecho penal del enemigo nace desde el mismo Leviatán, el Leviatán, que es una obra de 1651 de Thomas Hobbes, en el cual más o menos explica el autor en esa obra, que es una obra política 100%, y el autor explica que el rey, en ese momento, el rey tiene algunos disidentes en el mismo reino que se comportan contrarios a la normatividad que marca el rey. Obviamente estamos hablando de una monarquía absoluta, y en ese momento ese ciudadano que se aparta de lo que dice el rey se vuelve además un enemigo del Estado, se vuelve un enemigo y además peligroso para el reino. Precisamente el derecho penal del enemigo sanciona no a las personas como ciudadanos, sino los sanciona como enemigos del Estado. Inclusive no se sanciona el grado de culpabilidad como en todos los demás delitos. Cuando se hace una individualización de sanciones, se analiza mi grado de culpabilidad. En el derecho penal del enemigo lo que se estudia es el grado de peligrosidad. Y es un derecho que se entiende que es de adelantamiento, porque a veces me estoy adelantando a lo que vas a hacer, siendo que no has hecho nada, cuando el derecho normal es un derecho más bien reactivo, que reacciona en los tipos penales surgen cuando se ha cometido un delito consumado o en grado de tentativa. Entonces, este derecho penal del enemigo, que se traslada pragmáticamente a la delincuencia organizada, a la ley federal contra la delincuencia organizada, pues es un esfuerzo
además que emana de la Convención de Palermo del año. Es una convención de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para combatir la delincuencia organizada transnacional. Porque aunque muchos grupos, cárteles y se sienten transnacionales, realmente tienen características, ¿no? Tienen aparatos financieros, incluso que permiten que se hagan operaciones entre países para esconder el origen de los activos, ¿no? Básicamente eso se entiende por derecho penal del enemigo. Ahora, el derecho penal del enemigo en México, aunque todos pensamos que nace con Ernesto Zedillo en 1996, con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues no, porque desde Benito Juárez hay unas leyes de reforma. Esas leyes de reforma, aunque la historia nos cuenta otra cosa, de repente la historia oficial, esas leyes de reforma eran leyes inquisitivas puras. Entonces en el derecho penal del enemigo, más que primero investigo y luego resuelvo, voy resolviendo conforme voy investigando y por eso hay tantas medidas especiales. Ahora, quiero también ser claro, el derecho penal del enemigo se debe de aplicar cuando de verdad el ciudadano se comporta como enemigo. Tristemente, a lo largo de la historia, en México hemos utilizado una figura que se llama populismo penal o mojigatería penal, que nadie la llama así, pero yo sí la llamo así, que significa que no son todos los que están, ni están todos los que son. Entonces, de repente hay gente que no tiene nada que ver a quien le quiero aplicar estas máximas del derecho penal del enemigo. Y es un derecho muy especial para cierto tipo de delitos y para cierto tipo de personas que ya no son ciudadanos, sino son enemigos del Estado. Básicamente sería la primera aproximación a una definición técnicamente de derecho penal del enemigo. Y ahora, ¿qué cohabita con el derecho penal del enemigo? Bueno, tendríamos que atender al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y cuáles son los tipos penales que cohabitan con esta delincuencia organizada. Por ejemplo, hay delitos que no le interesan al Estado porque no se denominan de alto impacto, y el artículo segundo, para mayor seña, me da un catálogo de delitos que me explica cuáles delitos pueden cohabitar con la delincuencia organizada, ¿no? El segundo es muy claro, trae ahí un catálogo de delitos, y me explica también el artículo primero que esta ley federal, que son 45 artículos, es muy chiquita, más transitorios, esta legislación, que es una legislación de lucha, como si estuviéramos en guerra, y técnicamente en México estamos hablando que cuando llegó este sexenio, pues tenemos igual o más muertos que en el sexenio anterior, por periodo, más o más muertos que en el sexenio de Calderón, y técnicamente yo pienso que sí estamos en guerra, una guerra entre estados, entre municipios, por el control de territorios, por cuestión de guerra de drogas, y entonces este derecho sí tiene que aplicar definitivamente, porque siempre me preguntan mucho cuál es el bien jurídicamente tutelado en el delito de delincuencia organizada. Realmente el bien jurídicamente tutelado es la seguridad nacional, la estabilidad de un sistema político y la seguridad y tranquilidad pública como bien jurídicamente tutelado también. Entonces, es una legislación de 45 artículos, pero lo más importante es analizar el artículo segundo, el primero, el 41, el 35. El artículo primero me habla de algo muy importante, me dice, esta ley tiene por objeto establecer bases para la investigación, persecución, después de que investigo, persigo, el procesamiento que hago, que es el procedimiento penal en su conjunto, la sanción y la ejecución de penas, porque recordemos que hay tres delitos en la Ley Nacional de Ejecución Penal que además garantiza, son secuestro, trata y delincuencia organizada, que son de compurgación total y no tienen ni un beneficio porque tú te portes bien, porque te arrepientas, hagas lo que sea. Si acaso entraría a lo mejor un criterio de un testigo colaborador que está plasmado en el artículo 35 que me dice qué me das y qué te doy a cambio, ¿no? Básicamente es lo que entendemos primeramente por derecho penal del enemigo. Obviamente aquí lo tropicalizamos a la mexicana. Yo aseguro que cuando Gunther Jacobs escuche cuántos asuntos aquí se llevan bajo el esquema del derecho penal del enemigo, diría, y esto no es lo que yo diseñé, esto no es lo que yo plasmé. Cada quien aquí lo fue tropicalizando a la mexicana y adecuando, pues a la mexicana, a veces bien, a veces muy mal, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, por otro lado, me gustaría comentar que este derecho es un derecho de adelantamiento, es un derecho de lucha, es un derecho cuando estamos en guerra que se traslada
por ejemplo, lo vemos todos los días, ¿no? Con la UIF, que la UIF es una autoridad administrativa, pero es el antecedente en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita para comenzar el procedimiento denominado lavado de dinero, ¿no? Y hay esfuerzos, México ha hecho esfuerzos, pero esfuerzos de repente tardíos, ¿no? Para poder implementar todo lo que la Convención de Palermo y sus protocolos se determinaron en aquel momento, en aquel año 2000, ya un poco lejano. ¿Vamos bien hasta aquí? No, perfecto, doctor, lo estoy ¿Continuamos? escuchando sí, con mucha atención, claro. Ahora, este artículo segundo obviamente ha sufrido reformas. Hay una reforma del 2019, es una reforma interesante que son las empresas factureras, en donde se establece que se equipara el delito de defraudación fiscal y se hace parte de la delincuencia organizada cuando la defraudación fiscal sume un monto aproximado de 8.5 millones de pesos. Cuando estamos con el monto de 8.5 millones de pesos, entenderíamos que ya forman parte de la delincuencia organizada. Y aquí hay una cosa importante, ¿no? ¿Qué relación tiene la presunción de inocencia con el derecho penal enemigo? Creo honestamente que el derecho penal enemigo en ese sentido trae consigo la carga de la prueba para el enemigo del Estado. Aunque el Estado tiene que probar en todos los demás delitos, yo creo que aquí la presunción de inocencia queda rebasada por el mismo concepto de derecho penal del enemigo. Y, por ejemplo, yo si me encuentran ahorita con 1 millón de pesos en efectivo, en cualquier delito, yo diría, bueno, el Estado me tiene que probar que son de origen ilícito, ¿no? Sí, ya la Corte se pronunció al respecto y la carga de la prueba para demostrar que ese 1 millón de pesos que yo tengo es de origen ilícito sería para mí, ¿no? En el delito de lavado de dinero, que es prácticamente parte medular de este combate a la delincuencia organizada, porque además hay que entender, por ejemplo, que las operaciones con recursos de procedencia ilícita que están normadas por el artículo 400 bis, no significa nada más que yo tenga dinero, significa que de ese dinero no puedo yo acreditar su origen lícito, porque se entiende que deviene principalmente de 3 delitos: trata, secuestro y delitos contra la salud, más algunos otros en menor medida, como son la extorsión o el delito de robo de vehículos. Entonces, estos esfuerzos que se contienen en la legislación que se denomina ley antilavado, que es una ley federal para prevenir, identificar, sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, creo que es un paso adelante que ha dado el Estado a partir del año 2012, en el último Calderón, pero también hay que decirlo como tal, no lo hizo México de motu propio. Prácticamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, obligaron a México en el 2012 a que lo implementara. Fue prácticamente una necesidad y una obligación ya del Estado de aplicarla. Entonces, la ley antilavado es bastante interesante porque es una ley que pues es transaccional y seguirá vigente desde el 2012. Es una legislación que te obliga a ser más transparente en tus finanzas, que tiende poco a poco a que se termine el uso de efectivo. Si acaso el efectivo servirá en un futuro para el consumo día a día, todo lo demás está buscando hacer una suerte de transferencias electrónicas, utilizar más la banca, ¿no? Obviamente, también hablando de lo que está mal, pues como tenemos un sistema de internet lento, de repente pagamos banda ancha y nos llega una banda muy limitada y las computadoras todavía tienen agujeros ciberconfianza, ¿no? De llevar a cabo esas operaciones, y creo que es una cuestión que tiene que hacer combinadamente la ciudadanía y las autoridades encargadas de controlar y de regular a la banca, porque pues mucha gente ha perdido su dinero por no saber utilizar la banca, por la cuestión de contraseñas. Entonces yo creo que paulatinamente se tiene que ir diseñando un esquema operativo día a día, desde la persona que paga a lo mejor su renta por internet hasta el que hace sus compras por internet, y creo que lo tenemos, pero tenemos que tener un marco que proteja también al usuario. Mientras el usuario se sienta seguro, cuando el dinero sea lícito, va a hacer uso de esos instrumentos que son muy nobles también, pues no tienes que salir de tu casa, pero creo que tiene que haber un sistema de defensa para los usuarios
no nada más como la Conducef, que es una instancia meramente conciliatoria, que no realmente no defiende al usuario, y el día que pase esto, pues todos como consumidores, usuarios de servicios financieros, vamos a utilizar mucho menos efectivo. Creo que esa es la, la tarea de un futuro mediato, ¿no? Para mañana y para mañana, que tiene que hacer el Estado con sus autoridades encargadas de regular. Ahora, respecto a este derecho penal del enemigo, yo decirlo, cuando nace con Gunther Jacobs ya recientemente y él nos lo traslada a nosotros, se ha aplicado de mil maneras. Se aplicó en Nueva York con Rudolph Giuliani, con un derecho de cero tolerancia, un derecho en el cual tenías la obligación de portarte bien y además de parecer que te estabas portando bien, porque si no podías ser sujeto al régimen de... ¿Y qué pasó en Nueva York? Hace 20 años Nueva York era un lugar ingobernable, estaba prácticamente gobernado. Hoy día podemos ir a Nueva York, que es un lugar sumamente seguro, derivado de la cero tolerancia de Giuliani, que incluso Giuliani vino en alguna ocasión aquí a asesorar, pero pues evidentemente, así como fue, regresó porque no se aplicó nada, ¿no? Este derecho penal de enemigo no es poner retenes y revisar a todo. También se presta un poco, si lo analizamos fríamente, se presta un poco al abuso policial, ¿no? A los excesos policiales. De por sí tenemos una ciudadanía que no confiamos en las policías, pues podemos entender que es un camino que se tiene que ir labrando día a día para que vuelva la confianza en la policía. Y cuando menos, yo ya no digamos cariño ni fraternidad hacia la policía, eso lo veo un poco difícil. Lo que yo aspiraría es a que fuera una confianza moderada en la autoridad y que tuviéramos la seguridad de que la autoridad está prácticamente para defenderme y para salvar intereses de víctimas y de ofendidos de delitos. Y creo que ese día, cuando llegue ese día, vamos a caminar mejor como sociedad. Es un esfuerzo compartido. La sociedad también, honestamente, tiene que participar. La participación ciudadana fue un reclamo de toda la vida. Cuando yo era chico decíamos, es que tenemos que participar y queremos participar. Hoy día yo haría una pregunta. Estamos, de repente exigimos mucho, pero aquí hay que decir también esto. ¿Cuántos de nosotros, profesionistas, conocemos el nombre de nuestro senador, de nuestro diputado federal, del diputado local? Muy pocos. Estamos hablando de profesionistas, ¿no? Si hacemos una encuesta ahorita de 100 profesionistas, sinceramente yo que 20, y estoy yendo con un número alto, conocemos a todos. ¿Cómo le puedes exigir a quien no conoces? La participación ciudadana es un derecho humano para mí, pero este derecho humano lo tengo que hacer valer participando. Y el participar a veces quita tiempo, somos decidiosos. Un candidato que estuvo en el 2012, que era Gabriel Cuadri, lo único que le aprendí a Gabriel Cuadri fue una cosa. Dijo, la sociedad mexicana es de las más apáticas que conozco a lo largo de todo el mundo. Y es cierto. Aquí reaccionamos cuando nos pasa algo. Vamos y salimos a las calles cuando nos pasa algo, le pasa a un familiar directo, a un conocido muy cercano. Sin embargo, no lo hacemos. La Secretaría de Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México tiene mesas de participación, mesas de análisis para que participen los comités vecinales, pero no lo hacemos porque es a las 7 de la mañana, entonces no quiero perder el día. Honestamente, esa parte no tiene la culpa ni la policía ni el Estado. Creo que es un esfuerzo que tiene que ser compartido y una responsabilidad compartida de todos de participar y exigir resultados, pero participando. No puedo pedirle yo resultados a alguien cuando no participo en lo que me están construyendo para que yo pueda aportar. Esa es una realidad también. Ahora, otra cosa que es muy importante en este contexto del derecho penal del enemigo es que tiene que haber una coordinación entre la nación, los estados y los municipios. Yo hacía hace poquito una entrevista bastante interesante para Perú y para Colombia y comentaba que Felipe Calderón, en mi opinión, fue un muy buen presidente. Los números macroeconómicos ahí están. Y me preguntaban, entonces, ¿por qué el país no se vio en seguridad? Dije, porque Calderón cometió un error. Es buen presidente, pero cometió un gran error y es no ver el tamaño del enemigo y sobre todo no ver que el enemigo estaba incrustado en gobernadores y en presidentes municipales, de todos los colores, aclaro. Cuando tú te vas a pelear con alguien, yo me voy a pelear contigo, René, pues te investigo antes, ¿no? Sé de qué tamaño es mi adversario. Si tú te vas a pelear conmigo, igual preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? Entonces Calderón va a la guerra
pero no le dan una radiografía. Cuando tú vas a operar a un paciente, lo deseable de un médico, a menos que fuera de superurgencia, pero tú tienes que pedir exámenes de gabinete, de laboratorio, preoperatorios le llaman, para poder entrar a una cirugía. Entonces yo creo que Calderón va decididamente a la cirugía, pero no se da cuenta de que tiene incrustado adentro del mismo gobierno federal, estatal y municipal al verdadero enemigo del Estado. Los verdaderos son aquellos que desde una posición privilegiada apuestan contra el Estado y atentan contra el Estado, porque además están abusando de ese lugar que les dio el momento en el cual podrían tener una injerencia directa y además causar el mayor daño para un Estado, ¿no? Estos realmente para mí son los verdaderos enemigos del Estado. Vemos muchas series en televisión, vemos mucho el cártel de los sapos, el patrón del mal, y entonces todo el mundo hoy ya se siente pues con el derecho de hablar del tema como si lo conociera, ¿no? El tema es mucho más complejo. Las incrustaciones políticas en este tema, el enemigo del Estado, van mucho más allá de lo que la gente cree. Y es un tema que mientras exista participación ciudadana, mientras haya más ciudadanos preocupados, informándose, exigiendo, va a haber mayor apertura en temas que se trabajan en lo oscurito, y en ese sentido yo creo que sí es importante que la sociedad se comprometa y que comprometa a la autoridad que trabaje, que se haga esta coordinación. Es imposible entender que vas a un lugar y está la Policía Federal Ministerial, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Interestatal, la Policía Municipal, y te das cuenta cuando se hace un operativo de que de repente, mira, es que es la Marina, mira, es que es el Ejército. La Marina y el Ejército, sinceramente, René, yo creo eso, son excelentes instituciones, porque han sido permeadas, porque es insuficiente. La Guardia Nacional, que la Guardia Nacional emana de un capricho mal asesorado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la Guardia Nacional nace sin pies ni cabeza. Es imposible que al mismo tiempo estén autoridades civiles y militares. O sea, si entre autoridades civiles no se ponen de acuerdo, una autoridad civil y una militar jamás van a poder hacer sinergia. Y esa sinergia que no tienen representa un trabajo y un quehacer de seguridad nacional sumamente deficiente todos los días. Ahora, el Ejército y la Marina tan eran necesarios como cuando lo sacó Calderón, que continuaron con Peña en la calle, tan fueron necesarios porque el estado de fuerza era que cuando llega López Obrador dice, los voy a sacar de la calle. La realidad es que el día 11 de mayo del 2020 surge un acuerdo del presidente de la República en el cual dice, Ejército y Marina van a la calle. Eso sí, nos lo adornan el acuerdo y me dicen, van bajo el control y supervisión de la Guardia Nacional. Vamos a ser sinceros, jamás una autoridad militar, llámese Ejército o Marina, va a responder a las órdenes de un mando civil. Esa es una realidad, no podemos decir otra cosa. Y sale Ejército y Marina a las calles, ya están muy permeados de cuestiones de corrupción, pero eminentemente y fundamentalmente yo creo que el Ejército y la Marina son grandes instituciones, son instituciones muy leales al país. Obviamente, pues como en todos los lugares tiene que haber por ahí un negrito en el arroz, ¿no? Por ahí el que se apartó de la línea de la legalidad. Ahora, además de este esfuerzo de coordinación entre federación, estados y municipios, tiene que haber una coordinación interinstitucional desde el gobierno federal, entre el Ejército y la Marina y la Policía Federal Ministerial. La Policía Federal Ministerial, que es la única policía que tiene que tener un grado académico de nivel licenciatura, es una policía preparada de academia, pero tienes que sacar a la calle, tienes que dar recursos. Yo me precio de haber tenido bajo mi cargo muchos elementos que son muy dignos, que son además gente que trae la camiseta puesta de la Federal Ministerial, que además es una policía que nació siendo Policía Judicial Federal, derivó en Agencia Federal de Investigación con Genaro García Luna, tan de moda hoy, posteriormente deriva en Policía Federal Ministerial, hoy parte de la Agencia de Investigación Criminal, pero es una policía que si se le invierten recursos y se le sigue capacitando y se le aumenta el número, porque 4.500, 5.000 elementos a nivel nacional no es nada. Hay subsedes que tienen 3 elementos.
Hay un lugar que se llama Izúcar de Matamoros donde hay 3 o 4 elementos. No, pues así no se puede. El mismo que recibe y acompaña denuncias, es el que tiene que hacer un acompañamiento de seguridad, es el que tiene que ir a un lugar de hechos, es el policía que tiene que hacer investigación. Obviamente, pues el estado de fuerza es insuficiente. Yo creo que por ahí es un tema, un área de oportunidad. Si gastamos tantos recursos en tantas cosas a lo tonto todos los días, creo, René, sinceramente que apuntalando estas áreas, quien va a resentir el sentido positivo, los efectos, es la ciudadanía. Somos los que estamos en este momento como ciudadanos, pero pues gastamos mucho en otras cosas, ¿no? Yo decía, cada gobierno que llega, todos, de todos los colores. Yo soy apartidista, nunca he estado militando en ningún partido político, simpatizo más por uno que por otro, pero honestamente cada gobierno que llega le cambia a las patrullas el color, cambia los uniformes, pero es el mismo policía. Apuntala a los policías, dales capacitación, no les des la capacitación que les diste para el sistema penal acusatorio, donde fueron a 3 sesiones y ya querías que llenaran un informe policial homologado. No, esto es mucho más complejo que eso. Capacítalos bien, dales uniformes, dales alimentos, dales horarios dignos. Alguien me decía un día, ¿cómo es posible que se esté durmiendo policía? Oye, perdón, pero es policía, pero también es un ser humano, ¿eh? Es un ser humano y a las 22 horas pues, te quedas dormido. Y de repente dicen, oye, es que no es posible que el policía, que algunos policías de algunos lugares consuman sustancias. ¿No quieres que consuma nada? Dale horario digno y entonces sí sancionalos si consume algo. Muchos policías, te podría decir, nadie lo dice, muchos policías llegan a ser consumidores de algún tipo de estupefaciente por cuestión de necesidad, por la operación del servicio. Tú pregúntale eso a un mando ahorita y todos van a decir que no sé ni de lo que estoy hablando. Esa es la realidad. No estamos justificando algo, simplemente estamos diciendo, para que esto camine, tienes que invertir en infraestructura, recursos humanos y materiales. Ese es el caminito, finalmente. Volviendo un poquito al derecho penal del enemigo. Nuestra constitución es la única constitución en el mundo que prevé un tipo penal en su texto constitucional. Ya sabemos que son 136 artículos más transitorios. Mi artículo 16, que habla de mucho, es el más largo. Me acordé porque una vez puse a leer a un alumno que leía súper mal y se nos hizo larguísimo el artículo. Es un artículo largo. Te dice, se entiende por delincuencia organizada la reunión habitual o permanente de 3 o más sujetos para cometer delitos de la materia. Y cuando hablamos de la materia, pues nos dirigimos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con sus 45 artículos. Pero este derecho penal del enemigo, para que no se enojen los que son muy dogmáticos, ese derecho penal del enemigo está regulado por la misma Constitución. El artículo 16 constitucional me establece el tipo penal. Además, me establece los arraigos del Centro Federal de Arraigo, que son 2 arraigos de 40 días cada uno, y hay un juez que los otorga, a petición, obviamente, del Ministerio Público Federal de SEI. Posteriormente, recogemos en el artículo 18 constitucional lo que es la ejecución de sanciones de delincuencia organizada. Inclusive te dice, en los delitos de delincuencia organizada no hay traslados, ni intercambios, ni beneficios de ningún tipo. ¿Por qué? Porque es un derecho excepcional. El artículo 20 constitucional también, en su apartado B, te explica que las declaraciones o entrevistas rendidas en la fase de investigación podrán replicarse en el proceso penal, porque entendemos que a veces son testigos colaboradores o es gente que está amenazada y que pues, simplemente su vida de por sí pende de un hilo cuando está denunciando esto y prácticamente estaría más allá que acá si fuera del conocimiento del acusado el nombre de la persona que le está haciendo el señalamiento, ¿no? Por eso se trabaja mucho en la figura del testigo colaborador. Ahora, también tenemos el artículo 22 constitucional, que también recoge parte del derecho penal del enemigo en una figura que está muy de moda, que no es tan nueva, pero que es la extinción de dominio. La extinción de dominio, igualmente, ¿no? Es una figura que se tramita bajo las reglas del derecho civil. Es una demanda civil. Sin embargo, emana del derecho penal, emana de un procedimiento penal. Y el artículo 22 incluso te establece cuáles son los delitos. Te da un catálogo amplio de delitos, son los del tercer párrafo del artículo 22, y te dice qué delitos cohabitan por la extinción de dominio para que te pretendan extinguir el dominio. Ahora hay una cosa importante, ¿no?
En materia penal, un asunto se puede ganar por duda razonable o por insuficiencia probatoria. En materia civil, la duda razonable no alcanzaría quizá para que se dicte una sentencia en la cual no te condenen. Entonces, pues yo siempre soy amigo de, oye, pues es que yo renté un departamento bien a un familiar y no le hice contrato. Lo puedo entender. Digamos que es parte de la cultura o idiosincrasia en México, ¿no? Que llevase a cabo un contrato a un familiar y no le hiciste contrato, ok. Oye, pero quiero pensar que entonces cuando menos tienes un recibito del pago de renta. No, pues tampoco. Oye, es que mi familiar se dedicó a hacer, a vender en una narcotiendita. Bueno, pero entonces siquiera le declaraste a Hacienda, al SAT, cada mes tu ingreso. Cuando ya no tienes nada, no tienes contrato, no tienes recibos, no tienes declaraciones, pues igual ahí sí vas a perder tu inmueble porque entonces precisamente la extinción de dominio parte del uso de los prestanombres, testaferros, ¿no? Inclusive en la legislación antilavado habla de los testaferros como tal, porque te dice una operación que entraña un riesgo y una vulnerabilidad alta, precisamente es el entregarle a una tercera persona un poder para actos de dominio. Y hoy los notarios públicos y los corredores públicos tienen la obligación y se vuelven además sujetos obligados. Por la ley antilavado hay notarios públicos y corredores públicos en la cárcel, o los ha habido, porque se vuelven obligados, solidarios y mancomunados de esa operación que están realizando. Incluso ellos tienen obligación de guardar un registro y además de notificar a la UIF cuando se está haciendo un poder para actos de dominio. Creo que es interesante el derecho penal del enemigo, es un derecho que es necesario, esa es la realidad, es un derecho no deseado, pero es necesario. A veces a quien ha estado en el lugar no indicado y en el momento no indicado y pues se hace parte de los números del derecho penal enemigo, pero creo que CEIDO es una gran institución, creo que se maneja bajo altos estándares y aún así hemos visto pues hasta sus procuradores presos alguna vez. Sin embargo, creo que CEIDO tiene altos estándares de eficiencia en la operación, tiene ministerios públicos muy capaces, tiene una gran policía, que lo repito, para mí es una gran policía, la federal ministerial, y a veces pues lo que falta es un poquito también de apoyo, ¿no? Yo una vez vi al Ministerio Público hace poco de CEIDO y le decía, obviamente, por los viáticos te los siguen pagando como antes, y me decía, no, ya estamos muy restringidos, me tengo que quedar en un hotel un poquito más básico, y decía, pues imagínate, si quedaron en un hotel, no, tampoco queremos un gran turismo, ¿no? Pero quedándote en un hotel de 4 o 5 estrellas, corres un riesgo, quedándote en uno de 3, bueno, pues el riesgo se multiplica, por eso muchos MPs de repente no quieren ir, por eso no quieren aceptar ciertas comisiones. Entonces, creo que ese es el quehacer que nos falta, ese es como el pendiente que tenemos, destinar más recursos para la procuración de justicia, privilegiar el fondo antes que las formas. Somos muy dados a privilegiar la forma para que la opinión pública esté contenta, para que todo el mundo diga que estamos haciendo, pero creo que el día que empezamos a buscar el fondo de las cosas y no la forma, vamos a crecer mucho como Estado, porque el bien jurídicamente tutelado que es la seguridad nacional está en riesgo hoy, lo podemos ver, somos 32 entidades, contando a la Ciudad de México ya, somos entidad federativa, antes Distrito Federal, y te podría decir, René, sin temor a equivocarme, que de los 32 estados, cuando menos unos 25 están permeadas hasta altos niveles por el crimen organizado. Y peor, por el crimen desorganizado, que ese es peor. Cuando menos el organizado tiene ciertas reglitas que no se brinca. El desorganizado no tiene ninguna reglita, niños y mujeres por igual, son capaces de ir a aventar una granada a un restaurante habiendo quien esté. Y no decimos que esté bien matar a nadie, lo que digo es que hay gente que está en el riesgo y en la línea de fuego y es como parte de, pero te pongo otro ejemplo rápido que también lo digo mucho. Se ha dado el caso hoy de que estén extorsionando hasta el que vende quesadillas afuera de un lugar, ¿no? De una vecindad. Nada más a dónde hemos llegado. Yo no digo que se viene a extorsionar a nadie, ¿eh? Pero hay giros, por ejemplo, los cabarets, los antros, este tipo de lugares, su giro es muy propicio a la extorsión, porque además son giros negros y además son giros en los cuales
pues honestamente no hay control de las cuentas, puede ir un cliente con gasto de 3,000 y salir con 20,000 pesos en una tarjeta, en un voucher. No es que esté bien, lo que pasa es que yo entiendo el tipo de giro, pero que a una señora que sale y pone un negocio para dar de comer a sus hijos y que le vayan a extorsionar con 1,000 pesos a la semana, cuando a lo mejor es lo que se gana a la semana, sinceramente eso no lo entiendo, no lo comprendo. Y hay estados que han sido ingobernables toda la vida, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, mucho últimamente. Y la historia nos enseña, eso tampoco lo dice nadie, porque de repente la gente es miedosa para hablar. Cuando existía una federación y controlaba a todos los grupos de criminales, más o menos el país estaba tranquilo. Yo te puedo decir que te podías subir a un autobús en un traslado México-Reynosa y era casi imposible que te pasara algo. Oye, te pregunto, ¿cuántas posibilidades hay de que en un traslado de México a Reynosa te pasen cosas? Y el porcentaje de probabilidades es muy alto, muy alto. Ahí tenemos un ejemplo en San Fernando, donde encontraron una fosa con restos humanos, que es una grosería, era la mayoría de centroamericanos, grupo de los Zetas en aquel tiempo, y no es que los cárteles estén bien, es que en todos lados van a existir. Existen en Estados Unidos, existen en Canadá, existen en Europa. Sin embargo, hay controles y hay cosas que nunca van a hacer. Y los grupos de crimen desorganizado son aquellos que se sienten cárteles, que utilizan mucho la imitación y que te hablan y te dicen, soy parte de los caballeros tal, y no es cierto. Yo creo que eso, si el crimen organizado le hace daño a México, el crimen desorganizado lo tiene al borde de la muerte. Esa es la realidad. Si vamos a ser muy dogmáticos y decir nunca podríamos controlar el fenómeno, ¿por qué tenemos que combatirlo y no controlarlo? Bueno, pues así vamos a seguir décadas y esto nunca va a cambiar. El día que alguien tenga los arrestos y tamaños, por no llamarle de otra manera, para controlar nuevamente, otra cosa será, ¿no? Hay cosas que han influido a lo largo de la historia. Está el 2001 con el acto terrorista de los más importantes de este siglo XXI, que es el primer año del siglo XXI, trajo consigo muchas cosas. México era un país de trasiego de drogas, pero no de consumo. Hoy hay estadísticos así súper alarmantes que te dicen cuántas personas son consumidores por la droga tan barata que hay, y luego ni siquiera es, ¿no? Yo no entiendo cómo pueden vender en 50 o 100 pesos algo de cocaína que creo que no tiene de cocaína absolutamente nada. Y eso te habla de que la calidad de las drogas se rebajó, de que los controles ya no existen y te pueden vender lo que sea, ¿no? Y es verdaderamente peor para la salud pública que si tuvieras un control. Yo soy partidario, desde luego, de que un día se legisle el uso de las drogas recreativas. El día que legisle, pues obviamente se va a acabar la disputa por calle, por colonia, por municipio y por estado. Pero bueno, es un derecho que además creo que valdría la pena mucho que se modernizara, se adaptara mucho también a la realidad de México, se hiciera un gran esfuerzo de intercambio de información se compartiera entre inteligencia naval, inteligencia de CENAPI, de inteligencia del CISEN, que ahora ya no se llama CISEN, se llama Centro Nacional de Investigación, pero bueno, técnicamente es lo mismo. Y creo que en ese momento podríamos estar ante un escenario más esperanzador. Creo que podríamos estar más cercanos al Estado de Derecho. Obviamente se requiere mucho el compromiso también del Congreso de la Unión, que el Congreso de la Unión todos los días legisla y legisla al vapor, y de verdad no es mala onda, pero hay legisladores que difícilmente entienden una ley que están ellos mismos legislando. Entonces tenemos que profesionalizar también ese aspecto de diputados y senadores, y el Poder Judicial, que creo que es el que menos le queda de ver a México, el federal, el Poder Judicial Federal y el de la Ciudad de México también, pues un poder que no tiene que estar bajo el escrutinio y que no tiene que haber presión de un poder a otro. Eso es ilógico. Hay autonomía y separación de poderes en la Constitución, y creo que eso va a ser más eficiente el Estado de Derecho. No podemos estar, sé que hay malos elementos en todos lados, pero no podemos decirle en una conferencia de prensa a acusar a un juez porque dejó ir a alguien, ¿no? A veces dejó ir a alguien porque la carpeta está mal integrada.
Entonces, también como ciudadanía y sociedad, tenemos la obligación, René, creo, de dividir y aprender a dividir qué es procuración de justicia y qué es impartición de justicia. O sea, la procuración es de la fiscalía. Y cuando me cambiaron la fiscalía y me llamaron Fiscalía General, se suponía que iba a tener autonomía. Sincero, jamás en la vida va a tener autonomía. Ningún fiscal de ningún estado va a ir en contra de lo que le dicte el titular del Ejecutivo. No va a tener autonomía nunca. La General de la República no la tiene, a pesar de que yo, por ejemplo, veo al titular de la Fiscalía General como una persona sumamente experimentada, tiene arrestos, tiene conocimiento, tiene experiencia, pero por ejemplo en la Ciudad de México no te puedo decirlo. En la Ciudad de México hay una fiscal que fue luchadora social, difícilmente alguna vez ha integrado una carpeta de investigación, o sea, no es el perfil. Cuando teníamos la oportunidad de escoger a un fiscal general de justicia que tuviera experiencia, liderazgo, y había muchos nombres, o sea, sin entrar ahorita el tema de los nombres. En la ciudad, en la federación se hizo bien, ahora hay que dotar de autonomía a la fiscalía. El día que la fiscalía tenga verdaderamente autonomía, va a ser un órgano al servicio de la ciudadanía y no del Estado y del partido que está en el poder en ese momento. Ese es hasta este momento, René, mi opinión más o menos del concepto general que hay de derecho penal del enemigo. Doctor, hablabas de la ley de extinción de dominio. Eh, eh, es cierto que es una herramienta de derecho civil de enemigo que puede despojar, hasta aquí lo tengo, de sus bienes a cualquier persona con base en una simple sospecha de carácter penal. Bueno, yo creo que con la sospecha y con la carpeta de investigación, que la carpeta de investigación es eso, son registros de investigación. Yo creo que después de ese momento quizá te aseguren un inmueble, sí, que lo pierdas cuando tú de verdad estás en orden, porque pasa mucho, ¿no? Hay arrendadores que son arrendadores serios, pues que tuvieron la mala suerte de tener un arrendatario que se portó mal. Pero no, yo creo que si tienes en orden todo, esta figura, que es además una figura, creo que útil para el Estado de Derecho, yo creo que lo que te dice no es así, el mensaje no es que todo aquel al que se le investigue se le va a quitar su propiedad, ¿no? Puede ser bien mueble inmueble, no. Yo lo que creo es cuando una persona esté tan irregular, que haya tantos malos entendidos, puede haber un malentendido, ¿no? Que tú hagas, como dije, un contrato con un amigo y sea un contrato verbal, puede ser, pero que no hagas contrato, que no haya recibos, que no haya depósitos en una cuenta y que además haya tal malentendido que tú seas como parte del grupo que estaba operando un delito, entonces ahí sí vas a perder tu inmueble, ¿no? Yo creo que por eso las reglas están claras. En la extinción de dominio es un procedimiento en forma del derecho de naturaleza civil y además es súper autónomo del derecho penal. Lo que lo vincula es que por el derecho penal, por una carpeta de investigación, da lugar a esta acción de extinción de dominio. Sin embargo, el ciudadano tiene todas las oportunidades de defenderse conforme a derecho, de ofrecer todas las probanzas testimoniales, periciales, documentales, para poder salir bien librado. Yo creo que este derecho, en mi opinión, si es bueno esta figura de la extinción de dominio, es una forma de combate también del mismo derecho penal del enemigo, cuando de verdad pues eres parte de la delincuencia, ¿no? Creo que es noble, en mi opinión personal. Doctor, el derecho penal del enemigo, ¿tú crees que realmente se ha dirigido a los contribuyentes y ha olvidado la delincuencia organizada? Eso, ahí sí estoy un poquito de acuerdo contigo, René, porque de repente, por ejemplo, en la estructura piramidal de la delincuencia organizada, pues tenemos hasta arriba muchos políticos, ¿no? Tenemos hasta arriba muchos políticos a grandes capos, son muy connotados y que todos ahora los conocen y todo el mundo ya es experto es un fenómeno criminológico muy interesante además, pero de repente tenemos a la base, y la base, que son los menos importantes, como son por ejemplo los halcones, pues tengo detenidos a 100 halcones y en la cárcel a 100 halcones, cuando no me representan realmente tanto peligro. O porque aparte si me dijeras, es que los halcones ganan mucho, no, hay halcones que ganan 3,000 o 4,000 pesos mensuales, es lo que se les paga por estar con un teléfono avisando.
No, yo creo que hay que ir mucho más. Edgardo Buscaglia, que es un gran autor en temas de delincuencia organizada, dice, pégale a la estructura financiera, pero de arriba, no le pegues al de abajo, pégale al de arriba, pégale donde más le duela, que es en su dinero, en sus finanzas. Ahí sí, pégale, porque no les va a quedar dinero para todas las visitas, para contratar a todos los abogados, para contratar a tanto contador, a tantos economistas que hagan estrategias fiscales. Si les pegas ahí, les va a doler y entonces los vas a disminuir, propiamente hablando. Pero hay muchas personas que creen que ya hablar de la evasión, inclusive hasta tú hablabas de tener dinero en efectivo, ¿no? Me agarras con 1 millón de pesos y pues tengo que comprobar que fue un dinero lícito, pero bueno, a lo mejor me metí en una tanda, me metí no sé a dónde y tengo dinero en efectivo. ¿Ahí qué hacemos, doctor? Realmente yo diría una cosa, ¿no? Por ejemplo, hay poca gente hoy que guarda el dinero abajo de un colchón, honestamente, que no sea de nuestra generación, que sea de generaciones arriba de 50, 60, 70 años, es normal, lo entiendo, porque no nacieron con un sistema bancarizado, nosotros ya. Pero que tú me digas, oye, es que fíjate que pues el ahorro de toda mi vida era 1 millón de pesos. Pues tú le puedes probar al Estado. Oye, es que yo fui guardando, mira, estos fueron mis recibos de mes con mes y yo no me gastaba tanto y lo guardaba. No quiere decir, inclusive por ahí te dice la ley, todo, portar contigo una cantidad de $10,000 para arriba, a priori se entiende que tú tienes que comprobar el origen de ese dinero. No porque traigas 250,000 pesos te hace delincuente. Tenemos muchos ejemplos en la central de abastos. En la central de abastos se manejan cientos de miles de pesos y te puedo decir hasta 1 millón de pesos en efectivo. No porque la traigas. Ahora, si tú me explicas, mira, soy comerciante de la central de abastos, venía a comprar 2 camiones que estaban llenos de aguacate, de algo caro. A lo mejor sí lo puedo traer, pero entonces ya te corresponderá a ti acreditar esa situación y decir, mira, pertenezco a la bodega número tal de la central de abastos, eso es a lo que me dedico, mira, esos son mis pedimentos de... Y se entiende que la central de abastos, su operación casi no es bancarizada, la mayoría es todavía de puro efectivo. Pero entonces, mientras tú me demuestres eso, y hay muchas cosas, hay periciales de trabajo social, antropología social, hay herramientas, hay que hacerlas valer nada más. En conclusión, el que traigas 250,000 pesos en efectivo no te hace delincuente. Lo que sí te hace es que te obliga a probar de dónde sacaste esos 250,000 pesos. Eso sí. Pero mientras tengo que pasar todo el proceso, llegar al Ministerio Público, mis 48 horas de investigación, doctor. Sí, sinceramente sí. El término constitucional del artículo 16 es muy claro. Son 48 horas que tiene el Ministerio Público para investigar. Yo te puedo asegurar, René, aún en entidades muy corruptas, como podría ser hasta el Estado de México, que honestamente hablo de procuración de justicia, no de impartición. Hay jueces muy dignos en el Estado, pero a nivel de fiscalía, yo creo que la del Estado es la más corrupta del mundo. Pero te podría decir, un ministerio público que tiene a alguien, así en este caso, como yo diría, de un comerciante que traía 300,000 pesos en efectivo, estoy muy seguro que llevando una defensa mínimamente buena, se tiene que ir libre con las reservas de ley. Si no es que en esas 48 horas le alcanza a lo mejor para demostrar, pero difícilmente lo van a judicializar con detenido en este caso concreto. Ahora, si yo tengo una persona con 10 millones de pesos, es otra cosa diferente, ¿no? Porque ahí sí, pues no tendrías que ir por todo el aguacate de todo un estado, ¿no? Es diferente, es diferente. Y creo que la autoridad tiene la obligación de particularizar cada uno de los casos, no hay casos iguales, para definir qué es lo que va a hacer. Doctor, ¿qué establece la ley federal contra la delincuencia organizada sobre el derecho penal del enemigo? Establece en el artículo primero básicamente algo importante, establece las bases para investigar, para perseguir, para sancionar y también para ejecutar penas. Ahí te establece todo en el artículo primero, no hay que ir muy lejos, el artículo primero te lo dice todo. Ahora, lo importante es relacionar el primero y el segundo, que el segundo es el que te dice qué delitos pueden cohabitar con esta delincuencia organizada y prácticamente es un catálogo reducido de delitos, no son más de 12 o 13 delitos. Obviamente yo diría nivel de importancia de decreciente, el más importante es el secuestro y la trata, y para abajo está contra la salud,
el terrorismo, la afectación, alteración de moneda, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es el lavado, la defraudación fiscal, el contrabando, todos los delitos de naturaleza sexual cometidos por grupos de crimen organizado contra menores de edad, pederastia, turismo sexual, todos estos delitos, pornografía infantil, también están normados, el tráfico de personas, el tráfico de órganos y el acopio de armas también está, pero es un catálogo reducido, obviamente el robo de hidrocarburos, el robo de vehículos, si no se me fue alguno. Esos son los delitos. Entonces te explica muy claro en qué casos vas a pertenecer a este derecho penal del enemigo, que en sí es un régimen que establece cuáles son las reglitas para operar este sistema especial de derecho, que no debe de incluir a todos, debe de incluir a los que están participando activamente y que son pues parte de la pirámide en mayor o mayor grado, pero son parte de la pirámide, ¿no? La pirámide es como una empresa, para no dar nombres, porque estoy haciendo comercial gratis, pero una empresa muy grande tiene modelo piramidal. Honestamente, los cajeros, aunque les digan asociados, ¿no? Por atención y digan, es asociado, nunca es asociado nada, es un empleado. Pero ese asociado jamás en la vida va a ver al CEO, al presidente de la corporación. Jamás lo va a ver, nunca lo va a conocer, lo va a ver en foto. Aquí es un poquito lo mismo, ¿no? Son jerarquías de menor a mayor importancia dentro de el crimen organizado. Y desde luego que hay abogados, contadores, doctores, financieros, fiscalistas que operan dentro de esta pirámide. Yo siempre he sido amigo del libre ejercicio de la práctica profesional. Puedes llevar un asunto, pero ya el que se dedica nada más a llevarle asuntos a alguien, pues no es un profesionista independiente, se vuelve un empleado, ¿no? Por eso recomiendo siempre hagan su contrato de prestación de servicios, cobren lo que cobren, a lo mejor pues no le vas a declarar todo a Hacienda, nadie le declara a todos, es una realidad. Sin embargo, hace el contratito y eso te puede ayudar a que se vea que es una prestación de un asunto de los muchos que lleva, ¿no? Tenemos un comentario, doctor, de Sergio Leroy. Dice, es cierto que se debe cambiar la perspectiva que se tiene hacia los elementos de seguridad pública, pero lamentablemente no muchos de los ciudadanos no desean participar y establecen una conducta ofensiva. Si es bien cierto que no hay confianza hacia las autoridades, no debemos ponernos de forma agresiva o opresora como ciudadanos, ya que siempre se exige un derecho pero se los olvida y tienen obligación. ¿Qué opina de ese comentario, doctor? Bueno, sí es cierto que no hay confianza y mucho se ha, digamos, es merecida esa falta de confianza de parte de la ciudadanía hacia la autoridad. Sin embargo, también la autoridad a veces no está capacitada, pero también la ciudadanía se porta mal. Yo hago un análisis sencillo de una figura que a veces es inconstitucional, es cuestión de análisis, los retenes. El artículo 21 constitucional obliga a las entidades a ser garantes de la seguridad pública, pero también el retén, por otro lado, te diría, oye, es que no hay una orden fundada y motivada para que me revises. Pero la misma Corte ya se ha pronunciado, ¿no? Dice, a ver, aquella gente que yo en un retén veo que no coopera, veo que está evasiva, veo que se quiere salir y ganarme y salir por adelante del retén, la voy a revisar. Entonces creo que la ciudadanía también tiene que contribuir mucho. Yo te podría decir, a ver, yo no traigo un encajuelado atrás, no traigo armas atrás, no traigo nada, revísenme, revísenme. Creo que es un esfuerzo mancomunado de sociedad y autoridad. Y entonces yo creo que sí es cierto, de repente la autoridad se porta mal, pero también la gente se porta mal. Hemos visto faltas de respeto que en otros sexenios no se hubieran tolerado de parte de los ciudadanos hacia la autoridad. Creo que eso, llamándole por su nombre, hace un círculo vicioso en el cual la autoridad no respeta, pero la ciudadanía tampoco respeta. Tenemos que aprender a respetar. Quien ha salido a Europa sabe el nivel de respeto que hay de un ciudadano hacia la autoridad. Y no hay que ir a Europa, aquí en Estados Unidos. Yo no he visto a alguien que en Estados Unidos, y más un mexicano, que le falte ese al respeto. Entonces, el día. En la forma de pedir está el dar, creo que es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer. Es una cuestión de educación, que la escuela, desde la preparatoria, donde a veces dan materias que nunca vamos a utilizar, regrese el civismo, regresen estas reglas de urbanidad, de cortesía. Es una cuestión de educación. Pero es más fácil educar a las nuevas generaciones, a los que ya estamos grandes, ¿no? Nosotros ya traemos vicios arraigados, difícilmente
nos los vamos a quitar, pero las nuevas generaciones es además obligación de nosotros como sociedad enseñarles nuevamente y que decía una persona que desaprendan lo que aprendieron mal. Término muy padre el desaprender. Así es. Mira, Sergio vuelve a comentar, dice, muy cierto lo que comenta el doctor Marco Antonio. A deficiencia de los elementos de seguridad pública, se debe cada punto que estableció donde las jornadas son 24 por 24, pero sí hay servicios entre ordinarios que puede ser de 4, 8, 12 horas más e incluso 24 horas además. Y después continuar con su servicio normal de 24 horas, a veces solo permitiendo bañarse y reincorporándose al servicio. No cuentan con hora de comida, así como otras cuestiones que pareciera ser explotados y esclavizados, violentando sus derechos humanos y fundamentales. Yo estoy completamente de acuerdo. La policía, antes de ser policía, son seres humanos que duermen, que comen, que tienen necesidades y carencias de estar con la familia. Yo creo que tendríamos que hacer un esquema, replantearlo, que llegue alguien un día y diga, vamos a cambiar los horarios, un fin de semana cada 15 días, por ejemplo, los policías van a descansar para que tengan un entorno familiar, que además la familia ayuda mucho, los amigos, la familia, y las jornadas no pueden volver a ser nunca de 24 horas porque son además inhumanas. O sea, técnicamente estamos violentando el artículo primero constitucional respecto a la dignidad de una persona, ¿no? Entonces creo que ahí se tiene que replantear, ¿cómo le voy a pedir a un policía que no se quede dormido cuando trae una jornada de 24 horas? O sea, de verdad lo podemos aguantar, René y yo, un día sí, al otro día no, pero después de 15 días nos va a pegar, definitivamente nos va a pegar. Entonces creo que 2 días ya cambió toda la historia. Aparte, yo creo que tienes mucha razón. Los policías, yo creo que la policía es una carrera, doctor. Muchas veces, sí, es una carrera realmente. Muchas veces lo hemos malinterpretado, pero es una carrera, es una profesión que tiene su academia, inclusive, bueno, tú que estuviste dentro que fuiste director, ¿no? Subdirector. Ahí, a ver, cuéntanos ahí cómo está, cómo se prepara a un ministerial federal, doctor. en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, hay unas instalaciones muy bonitas que se llama La Muralla, pues es el centro de capacitación, y la verdad, los policías ahí a ese nivel salen muy bien capacitados porque se les da instrucción operativa de policías, investigación, criminalística, pero además se les dan muchas materias también en cuestión de derechos humanos, inteligencia policial, y se le han invertido muchos recursos a la muralla. La muralla, no olvidemos que la muralla era de un grupo que era el cártel del norte del Valle de Colombia y se le aseguró. Ahí en esas instalaciones está el centro de capacitación. Yo creo que la Policía Federal Ministerial está muy bien capacitada. La Policía Federal también estaba en desaparición, ya hoy es la Guardia Nacional, pero el tema pendiente, la asignatura pendiente, la de la Ciudad de México es una muy buena policía, además muy numerosa. Se necesita número también. Yo te diría una cosa, René, el día que hay un evento en el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México, distraes a muchos policías para que atiendan el evento, ¿no? Si hay 100,000 o 120,000 aficionados, tienes que tener más o menos 5,000 elementos mínimos para que estén ahí apostados, ¿no? Haciendo prevención, porque son eventos masivos. Pero yo te diría, por ejemplo, que entre más número haya, va a haber más reserva para que la gente descanse en sus horarios. Y el tema pendiente, la asignatura pendiente, y que esa no la ha tocado nadie bien, es la policía municipal. Las policías municipales siguen ganando unos sueldos que yo la verdad no daría la cara por un ciudadano ganando 7, 8 mil pesos, que es lo que gana un policía municipal, con armas muy deficientes, con miles de controles de confianza, mientras la policía municipal no está capacitada, que además es el primer contacto, primer respondiente en muchos delitos a nivel República Mexicana, pues yo no le puedo pedir a un policía que tiene la primaria, muchos municipales tienen la primaria, algunos tienen la secundaria, yo no le puedo pedir a un policía que me haga un informe policial homologado porque con mucho trabajo sabe leer y escribir. Esa es una realidad, que no la digamos porque no queremos tocar fibras sensibles y esa es la verdad. Hay que, los recursos que ocupamos en muchas tonterías, no los distraigan, ocúpenlos en capacitar a la policía, hagan más número, mándenlos a estudiar, mándenlos un día
como a la Federal Ministerial los mandábamos a Israel, a España, venían intercambios, pero por la municipal difícilmente, ¿no? Entonces, a esas áreas, para que yo le exija, también le tengo que dar. No le puedo exigir cuando los he llevado de verdad de policías municipales que les preguntas, ¿cuántas veces has ido a practicar tiro? No, pues nada más cuando me dio mi arma y la sabes usar realmente. Todos te van a decir, si le preguntas a cualquier director de seguridad pública, te van a decir todos que no, pero esa es la verdad. Muchos no saben manejar el arma bien, no han ido a capacitación de tiro. Los stands de tiros no son para llevar a los amigos, no son para llevar a los amigos del director, son para llevar a la policía para que practique. Y el día que tenga que sacar un arma de fuego y utilizarla, que más o menos tenga algo de adiestramiento. Pero bueno, pues ese es un tema. Los políticos, el discurso muy bueno, el discurso político es muy bueno, pero el día que los políticos centren sus esfuerzos en estas áreas tan imprescindibles y relevantes, vamos a tener una policía municipal mejor y le vamos a exigir más también. Álvaro Hernández dice, doctor, buenas tardes, excelente ponencia, doctor. ¿Sería suficiente aumentar el salario a los policías? Es una de las partes, hay que subirles el salario, pero yo creo que también hay que capacitarlos. No nada más es por darles dinero, hay que capacitarlos, hay que darles mejores patrullas. Hay unas patrullas, sobre todo en el interior de la República, en algunos estados, que dicen, pero ¿cómo le va a competir? Traen unos carros viejitos, modelo viejito, que bueno, o sea, los dejarían atrás una cuadra, ¿no? También los policías, algo que sí tienen que ser los policías, es bájalos de peso, cuídalos también, cuídale la alimentación. ¿Sabes qué comen la mayoría de los policías? Comen en la calle, comen tacos, tostadas, tortas. Ayúdalos, hazles un comedor. O sea, el día que un director se preocupe por eso y vaya y le diga a un presidente municipal, mire, tenemos que hacer esto y esto y esto, ese día va a mejorar la policía municipal. El sueldo y el salario, desde luego, es muy necesario que implementen una mejora sustancial. Sin embargo, también hay que capacitarlos y hay que darles muchos recursos materiales también. El día que yo le dé todo al policía y me falle, entonces sí le exijo con todo el peso de la ley. Pero, por ejemplo, ha habido casos en que hay enfrentamientos, traen una o dos armas, dos policías contra un grupo de 20, pues ¿cuándo? O sea, ahí sí es, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Anati Opes Ega te pregunta, doctor, por el maltrato que el mismo Estado le brinda al cuerpo de policías, se corrompen cuando se ven en la necesidad o por la falta de apoyo hacia ellos. Por supuesto, esto no es una justificación, pero hace falta más atención en esas particularidades, pero muy significativas. Sí, yo coincido con ella. Hace falta, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Se vuelve un círculo vicioso, pero pues tiene que tener un trato digno del policía y yo repito lo que he estado diciendo ahorita. Si tú le das herramientas y le das salario digno, condiciones de trabajo dignas, ahora, ser policía implica un riesgo, ¿no? También nadie te obligó a ser policía. Y yo lo que vería es que tienes que tener vocación, no llegar a la policía como ya última oportunidad de vida, no, al contrario. Los grandes investigadores, que ha habido muchos, Rubén Hernández Esparza, que es el comandante Maverick, famosísimo a nivel no nacional, sino internacional, es un gran policía, por ejemplo, que tiene vocación de policía. Y tú le dirías, oye, fíjate que alguien estudió una carrera, ¿no? Porque pasa mucho. ¿Qué estudió? No quiero denigrar ninguna carrera, todas son muy bonitas. Unas no tienen campo, a lo mejor, de trabajo, pero hay muchos, por ejemplo, filósofos que están en la policía. Y yo decía, ¿por qué estás en la policía? Porque no hubo campo de trabajo en la filosofía. Entonces eso no está bien, porque no traes una vocación. Yo creo que el policía tienes que nacer con esa vocación y entonces es el gran investigador, el gran policía, el que tiene esa vocación. El que no y el que está ahí porque es como lo único que pudo hacer, difícilmente va a ser un buen policía. Tiene que haber cariño hacia lo que haces, tiene que haber pasión por lo que haces y el día que hagamos las cosas con emoción, con pasión y hasta con cariño, pues nos van a salir mejor a todos, ¿no? Dice Marta Suastegui Gallardo, dice doctor, es un comentario, la capacitación es una suma importancia. En el estado de Hidalgo, para mi análisis, tiene la mejor policía municipal, armas nuevas, patrullas nuevas, equipo y constante capacitación en leyes.
Bueno, hay muchos municipios, puedo decir de Pachuca, puedo decir de San Pedro Garza García, de mismo Monterrey, de Zapopan. Hay muchas policías municipales buenas, pero bueno, pues tantos municipios hay y tan deficiente la policía municipal que yo creo que estamos hablando de un 90% deficiente y un 10 eficiente, ¿no? Entonces, un área de oportunidad para llamarle amablemente, donde tenemos que enfocar esfuerzos, porque además el primer contacto de un delincuente y de la ciudadanía es con la policía municipal. Esa es la realidad. Janet Granados comenta, doctor, la delincuencia organizada está mejor armada que los policías. Por ellos, los policías, al haber un enfrentamiento, no pueden combatirlos. Pues es lo que bien comentabas, doctor. Sí, bueno, también otra cosa. Sí es cierto que tiene muchos armamentos la delincuencia organizada, pero bueno, por ejemplo, yo te puedo decir en un evento de secuestro en el cual se interviene, te puedo decir por experiencia que no va solo. Tienes el apuntalamiento de la Marina, tienes al Ejército como acompañamiento, ¿no? Ahí sí es prácticamente indispensable que vayan contigo. Pero bueno, no puedes superar el armamento de la Marina y del Ejército, por mucho que haya delincuencia organizada. Y tienes algunos saludos, doctor. Armandiux te dice saludos, Isabel te dice saludos desde Tlaxcala, Alfonso Escorza saludos, Guadalupe Laguna saludos desde Zumpango, Estado de México, Juan Aguilar desde Valle de Bravo, Sergio Leroy desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Niclus Mejía saludos desde Santiago de Anaya, Hidalgo. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? No, pues agradecer mucho la invitación. René, te agradezco mucho este espacio. Me gusta mucho este esfuerzo que hacen muy exitoso ustedes, todo en lo personal, René Castelán, porque además es un espacio de pluralidad, de respeto a todas las ideas. Las ideas, nadie tiene la verdad absoluta. Yo doy mi punto de vista, mucho con experiencia y con conocimiento de causa. A lo mejor yo también soy muy apasionado en algunos temas y digo cosas que no dicen todos, pero creo que ese es el camino. No podemos callarnos, por eso te felicito realmente por este espacio, por este esfuerzo que además hacen ustedes en inyectar la infraestructura, recursos humanos, materiales, que a veces parece que no, pero también le inyectan muchos recursos a esto y creo que eso es lo que nos va a hacer crecer como sociedad, a todos los operadores, ciudadanos, operadores del sistema penal, de seguridad pública, de tareas de procuración y partición de justicia. Estos espacios son muy dignos y creo que mi reconocimiento y mi agradecimiento por haberme invitado. Siempre estoy a tus René, y de tu espacio, de la revista Railex y de Lex Informa también. Muchas Doctor, gracias. no me quiero ir, todavía hay una pregunta más, no me quiero ir sin contestarla, ¿te parece, doctor? Claro, adelante. Laura Cano dice, ¿hay algún fondo federal para la capacitación o mantenimiento de la policía municipal? Ay, aquí le voy a decir algo que yo soy apolítico, pero no por eso dejo de pegarle a todo lo que hace mal el gobierno. Este gobierno especialmente elimina fideicomisos y fondos para centralizar todo. Este fondo que antes se llamaba Subsemun, después se llamó Fortasec. Este fondo, que hoy ya no está transparente como antes, era un fondo que estaba diseñado para eso, para el fortalecimiento, pues se llamaba Fortasec, fortalecimiento de la seguridad, y el Subsemun era el subsidio para los municipios, para seguridad municipal. Este fondo hoy no existe como tal, está todo muy centralizado, ya sabemos que a este gobierno le gustó centralizar todo como tipo el sexenio de López Portillo, en el cual, si recordamos, López Portillo, el director de Seguridad Pública y Tránsito de la Ciudad de México, que era el general Arturo Durazo, tenía centralizado todo y era como coordinador del resto de los directores de seguridad pública de todos los estados. Somos un estado, eh, somos un estado mexicano que está compuesto de estados libres y soberanos, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber apoyo de las partidas federales. Mucho dinero se va en muchas cosas, que no hay transparencia, se reservan contratos a muchos años, se le tiene que seguir dotando a los municipios y también los estados tienen que hacer su esfuerzo, dejar de hacer mucho gasto de comunicación social, de campañas espectaculares que no sirven para nada y aplicarlos en esto. La ciudadanía lo va a agradecer y un día la historia se los va a recordar y va a poner su nombre en alto tarde o temprano el que lo haga, el que lo empiece a hacer. Gastar menos en tonterías y utilizar el dinero que no es gastarlo, es invertirlo, realmente. Pues doctor Marco Antonio Chávez Vaca fue exdirector general de Operaciones Especiales de la Policía Federal Ministerial. Quiero agradecerte mucho, doctor. Yo creo que hay muchos temas que platicar contigo. Te voy a seguir molestando, doctor, porque hay muchísimos temas más. Con mucho gusto, estoy siempre a tus órdenes y del auditorio además tan numeroso que tienen ustedes. Muchas gracias.
No, gracias a ti, doctor. Un gran abrazo, muchas gracias, bonita tarde. Gracias, buenas tardes, un Hasta placer. luego.